Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y por la oportunidad de contaros estas cosas. Yo vengo del mundo de la básica. La básica es empezar desde cero para construir algo y, bueno, lo primero que necesitamos llegar arriba, ¿no? O sea, la industria en esto es esencial. Y no os sorprendo a nadie si os digo que estamos súper preocupados porque las enfermedades metabólicas son realmente la gran pandemia del siglo XXI y las estadísticas nos dicen que esto solo va en aumento, pero en un aumento tremendo, ¿no? No hay más que ver las cifras que tenemos de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares, es realmente apabullante. Y últimamente también las inflamaciones intestinales, los problemas con el microbioma. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué hacemos para que la gente coma adecuadamente, ¿no? Y diremos, bueno, pues a lo mejor es que tienen que aprender a comer bien. Sí, eso es cierto, pero no es suficiente. No es suficiente porque muchas veces la gente no puede comer bien. Entonces, en la situación coyuntural, además, que tenemos económica, se hace necesario que esa buena comida, primero, que sea accesible, ¿no? Y luego que sepamos que realmente es buena para el consumidor. Y es especialmente crítico el tema del desarrollo, las proteínas, porque las fuentes tradicionales ricas en proteínas son difícilmente sostenibles y necesitamos realmente que para que llegue a todo el mundo poder desarrollar nuevos productos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos a grandes expertos, todos del mundo de la industria, que nos van a decir un poco, estoy segura, cómo solucionamos este problema. Primero, pues, cómo desarrollamos, cómo conseguimos ese nuevo producto de calidad que va a ser saludable para la salud humana. Gracias, María. ¿Se me oye? Sí. Nada, bueno, yo vengo de Roquet, entonces en Roquet hacemos todo tipo de ingredientes plant-based, ¿vale? De origen vegetal. Y nada, uno de nuestros estrategias que estamos trabajando ahora en ella, como comentaba María, ¿vale? Es el tema de la alimentación para la gente senior, ¿no? Para la longevidad. Entonces, al final, lo que sí que estamos viendo es que desde ahora, desde nuestras edades, ¿vale? La gente está muy preocupada en alimentarse bien para llegar cuando se sea senior, cuando se sea mayor, pues a llegar en condiciones mucho más saludables, ¿vale? Y no necesitar tanto medicamento como está ocurriendo ahora. Entonces, pues bueno, uno de los enfoques que nosotros estamos dando es, bueno, pues el cómo desarrollar productos saludables, alimentos saludables para intentar prevenir esto. Entonces, pues uno de nuestros ingredientes que puede funcionar en esto sería nuestra fibra soluble, Nutriose, que ayuda a mejorar la salud digestiva y ayuda a mejorar esa conexión entre el intestino y nuestro segundo cerebro, ¿vale? Tenemos estudios clínicos que nos ayudan a demostrar eso. Y además también otro ingrediente sería nuestra proteína de guisante Nutralis, ¿vale? Que lo que ayuda es a prevenir la sarcopenia. Entonces, con todo esto y con los estudios clínicos que nosotros trabajamos en ello día a día, ayudamos a nuestros clientes a desarrollar productos para lanzarlos al mercado en el que tengan parte de estos ingredientes que os he comentado, en el que sea un producto saludable, que sea apetitoso y bueno de comer, porque una cosa no tiene que ir reñida con la otra, ¿vale? Y les damos un soporte técnico desde un principio para llegar a este fin. Sí, muchas gracias. De hecho, me ha gustado mucho lo que has comentado de la fibra, porque se sabe que en salud intestinal hay una deficiencia en fibra impresionante en la población general y simplemente se ha demostrado que simplemente aumentando un pequeño porcentaje realmente el consumo de fibra, reduciríamos muchísimo la incidencia de este tipo de enfermedades metabólicas. Bueno, ¿y qué pasa con los alimentos tradicionales? ¿Podemos mejorarlos? ¿Podemos usar de la tecnología para conseguir nuevos desarrollos que sean realmente más saludables? Bueno, en primer lugar, Kilómetro Cero, Paco, que te veo aquí delante, muchas gracias por este espectacular evento, un año más que une a una comunidad muy curada, ¿no? de personas y organizaciones implicadas en esto que llamamos de la alimentación del futuro, que tiene que ver con esto que
que María me preguntaba, ¿no? Es decir, cómo la alimentación se vuelve más sostenible, pero acompañando a la salud a largo plazo de las personas y las mascotas, que va a ser una cosa que también daré en mi respuesta. Mira, en CAPSA Food, Central Lechera Asturiana, creamos la unidad en el año 2019 de innovación abierta de Corporate Venturing para intentar anticiparnos a qué necesidades iba a tener no el consumidor de hoy, sino el consumidor de dentro de 10, 15, 20 años, ¿no? Ese trabajo, en un primer ciclo estratégico, nos llevó a trabajar en 3 verticales distintos, ¿no? Uno era, y hablar de esto casi ahora suena primitivo, pues todo el fenómeno del plant-based, ¿no? Es decir, cómo podemos incorporar en las dietas básicas, mediante los productos tradicionales, proteínas complementarias a lo que hoy en día utilizamos, ¿no? En nuestro campo, en los momentos de consumo del producto lácteo, pues qué otras proteínas podríamos manejar aquí, ¿no? Y activamos el vertical plant-based. Otro vertical que activamos es, entendiendo cómo va a ser una familia futuro, que también la demografía es una cosa que nos empuja en cómo estamos imaginando la alimentación, pues vemos que son familias reducidas, ya no tan grandes, ¿no? Y seguramente hay una mascota en esa familia y eso también tensiona las cadenas de suministro y cómo esperamos dar salud a esa mascota y abrimos ese vertical de trabajo. Cómo nutrimos con sostenibilidad y con salud a las mascotas en esas familias que en España y en el sur de Europa pues va a haber, ¿no? Y una tercera categoría que es de aquella, decíamos, alimentación funcional, ¿no? No sabíamos muy bien qué era esto, pero abrimos este vertical para decir cómo la salud va a ser más determinante en cómo la gente elige sus productos tradicionales en día a día y cómo le va incorporando funcionalidades extra en función de cómo ellos se sienten, cómo las clínicas le dicen cómo está su cuerpo o deja de estar. Bien, este ciclo estratégico de inversión acabó en el 23 con distintos comportamientos. Lo que hemos visto es que el plant-based realmente no tensiona mucho a la necesidad de mercado, es decir, el consumidor está incorporando muy lentamente estas proteínas complementarias en su cesta básica de la compra. Las mascotas, sin duda, está ofreciendo crecimiento a doble dígito, es decir, realmente en el sur de Europa las familias con mascotas y esa salud buscada está muy presente actualmente en el hogar y la alimentación funcional está siendo una cosa extraordinaria. Está siendo una cosa que realmente es un driver de mercado, realmente es un driver de innovación. Entonces, visto esto, en 2023 nos hicimos la pregunta de, oye, ¿y cómo podemos participar mediante innovación, cogiendo lo que la ciencia nos ofrece y dárselo a un consumidor que espera más, ¿no? De ahí quisiera, y con esto lo dejo, especificar 2 categorías de alimentación funcional específicas. Una es cómo un consumidor normal, no tú, ni yo, ni yo, no somos normales, ¿no? Pensamos de una manera radicalmente distinta, ¿no? Pero un consumidor en un producto básico va a buscar el producto tal y como es. Es decir, cuando elige una carne, un pescado, un lácteo, lo que espera es un etiquetado muy limpio y un perfil nutricional muy bueno. Decías, no consumimos suficientemente fibra, no consumimos seguramente suficientemente proteína. Entonces, tenemos que empujar al consumidor a que busque esos macronutrientes y esos micronutrientes ahí, en donde espera encontrarlos. A partir de ahí, se crea una funcionalidad muy ligada a conceptos como la longevidad, la salud metabólica y todo esto que tenemos que explorar del lado de los suplementos y los complementos. Tenemos que trabajar en esa base científica para acompañar al consumidor con las debidas explicaciones, que el consumidor entienda cómo ese suplemento y complemento funciona para su salud. Y esto en un momento en el que el consumidor estamos viendo que entiende por fin la salud tal y como es. Hasta hace poquitos años entendemos la salud como ausencia de salud, paradójicamente, cuando ocurre la enfermedad, cuando tienes un marcador que no va bien, ¿no? Hoy en día el consumidor cada vez más entiende la salud como yo estoy siendo sano ahora mismo, estoy controlando todos mis parámetros y quiero que esa salud me acompañe en mis próximos 30 años. Eso está ocurriendo y es donde está para nosotros la oportunidad de mercado. Sí, sí, totalmente. De hecho, estamos hablando de personalización de la nutrición, que cuando estamos saludables para prevenir enfermedad, ¿no? Y en este sentido, comentábamos antes, es fundamental el tema del microbioma, porque el microbioma realmente es lo que nos da una enorme diversidad y lo que hace que cada persona, o digamos un elemento muy importante que hace que cada persona necesite un tipo de alimento, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que trabajar juntos para que cada persona sea capaz de reconocer, ¿no? ese
consumidor proactivo que entiende y es capaz de identificar sus necesidades y luego además el tener el producto que puede solucionarlas, ¿no? Y eso, María, está por venir. Es decir, hoy en día puedes hacer test de microbiota intestinal, que lo puedes comprar en una farmacia, lo puedes comprar online. Esto está sufriendo un boom. Hay startups aquí que están trabajando en ello y que son como mucha base científica en cómo tú analizas tu microbiota, y los industriales lo que tenemos que decir, vale, usted tiene esta desviación de microbiota intestinal, le falta estas bacterias, este conjunto de bacterias, vamos a buscar los probióticos que son necesarios, probióticos, prebióticos o posbióticos, en función del tipo de terapia, ¿no? Que acompaña a esa recuperación ya personalizada a lo que justo tú necesitas. Claro. Bueno, Sergio, tenemos el producto maravilloso, una biotech fantástica, pero necesitamos fondos. ¿Cómo nos acompaña la inversión en el camino para conseguir llegar a ese mercado que nos va a dar la salud? Vale, bueno, gracias por la invitación, gracias por la intro. O sea, en nuestro caso, nosotros somos una gestora de capital riesgo privada, pero sí que hemos tenido en nuestros 25 años de historia un foco quizás un poco distinto a otras gestoras, porque nos focalizamos sobre todo en tres grandes parámetros, ¿no? Por un lado es la evidencia científica, y de ahí que desde hace 10 años todos los fondos que hemos levantado, casi todos, están muy focalizados en proyectos que tengan una evidencia científica, mucha transferencia de tecnología, de centros de investigación, spin-offs, etcétera, y para nosotros esto obviamente es una fuente de proyectos innovadores protegibles, ¿no? Con propiedad intelectual y con muchísimo potencial de escalado, ¿no? El otro área para nosotros extremadamente relevante que nos ha permitido sobrevivir a tantas crisis es el que tenemos una relación muy especial con la industria. O sea, nosotros no solamente somos un inversor de capital riesgo puramente financiero, sino que desde el primer momento hemos tratado de incorporar en nuestros procesos a la industria, ¿no? Ya sea porque la industria es la que tiene la capacidad de ver hacia dónde va el mercado, de comercializar, de escalar la producción, etcétera. Y esto nos ha llevado a desarrollar de forma natural en los últimos años un modelo de innovación abierta con la industria en los diferentes sectores en los que operamos, y en los que, pues, por ejemplo, con CAPSA hemos trabajado también un modelo de colaboración en los que muchos de nuestros inversores son a la vez referentes en las industrias en las que operamos, ¿no? De forma que nosotros no solamente accedemos a la ciencia de calidad, sino que somos capaces de validar con nuestros propios inversores los proyectos que tienen encaje, ¿no? Y el tercer pilar es el modelo de acompañamiento que tenemos. O sea, nosotros somos un inversor extremadamente activo dentro de nuestras compañías, que entramos muy pronto en las etapas más pre-seed y seed sobre todo, y acompañamos a partir de ahí en el crecimiento de las compañías. A tu pregunta, nosotros en el ámbito de la nutrición tenemos un fondo que lanzamos hace 2 años y medio aproximadamente, que se llama InnoHealth. Es un fondo en el que estamos enfocados en invertir en salud, pero alejándonos de lo que eran otros fondos históricos en España, mucho más focalizados solamente en biotecnología. En nuestro caso es un fondo donde tenemos 3 grandes verticales. La biotech en salud humana sigue estando, tenemos 2 participadas ahí, pero donde también hemos hecho bastante hincapié en lo que tiene que ver más con medical devices al uso y nutrición salud, ¿no? Y ahí es donde estamos encontrando muchos proyectos que se encuentran en una interfase donde tienen base científica, validación clínica, pero que acceden a un mercado menos regulado que el mercado de la salud humana, y donde hay proyectos que tienen muchísimo impacto, ¿no? Y ahí nos estamos focalizando a través de partners como CAPSA y sus iniciativas de innovación abierta, para tratar de ser capaces de identificarlo, y no solo eso, sino ser capaces de acompañarlo a lo largo del ciclo de vida, coinvirtiendo con muchos otros inversores. O sea, no somos un inversor que solamente crea que el proyecto es bueno para nosotros, sino que en este entorno y por las necesidades de los proyectos tenemos que coexistir y empujar entre todos, y en el que no solamente el inversor privado, sino el inversor público cobra un rol muy, muy importante, como se ha visto en anteriores ponencias. Claro, es que es fundamental el que los inversores conozcan y comprendan la parte técnica, ¿no?, del proceso, porque si no, lo que vemos muchísimo en la básica es que en España se hacen muchísimos desarrollos que acaban perdidos para la industria nacional, porque
no se conocen bien o no se abordan bien los instrumentos para que eso se convierta realmente en un valor añadido, ¿no? para nosotros, después de todo el esfuerzo que se hace para los desarrollos. Y bueno, también os quería preguntar, esto es el lado bonito, ¿no? Pero luego tenemos los retos que hay que responder para el futuro. Desde el punto de vista del desarrollo de nuevos productos, a mí se me ocurre, pero quizá me equivoque, que tenemos dos patas de dificultades que hay que abordar, ¿no? Una es las materias primas, ¿no? El tener esa materia prima suficiente y de suficiente calidad, y luego la tecnología, ¿no? El ir mejorando esos, que la tecnología nos permita que el producto sea cada vez mejor. ¿Dónde estáis en esa línea, ¿no? En esa frontera del desarrollo? Bueno, en nuestro caso, en el caso de Roquet, una de las ventajas que tenemos es que al ser una multinacional estamos presentes en todo el mundo. Entonces, tenemos un know-how y una expertise bastante grande, y además es que la compartimos entre todo nuestro network, ¿no? Que tenemos en red mundial. Entonces, lo que es tendencia en el mercado americano acaba siendo tendencia en Europa. Algunos problemas que hemos tenido en un país lo solventamos en otro, ¿no? Eso sería uno. Y luego también nosotros contamos con nuestro Food Innovation Center, ¿vale? Que tenemos uno en Europa, tenemos uno en Asia y otro en América. Con este Food Innovation Center, ¿qué es un Food Innovation Center para nosotros? Bueno, es donde tenemos científicos trabajando en todo tipo de plantas pilotos que te puedas imaginar. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con la ayuda de nuestros ingredientes, desarrollamos recetas nuevas, desarrollamos conceptos nuevos, incluso recetas que nuestros clientes nos piden que les ayudemos a desarrollar, solventando todas las dificultades que te puedas encontrar, porque muchas veces el producto final que quieres conseguir no es fácil, sobre todo en tema de regustos, en tema de texturas, en tema de estabilidad, y que siga siendo saludable. Entonces, bueno, siempre trabajamos en conjunto en nuestro Food Innovation Center con el cliente, en el que yo estoy incluida en ese centro, y ayudamos a mejorarlo. Luego también le damos al cliente como un prototipo, luego el cliente lo readapta, y si es necesario vamos a su casa y hacemos pruebas industriales con ellos para intentar solventar esos problemas. Luego tenemos un departamento de sensor y de sensorial en el que también ayudamos a terminar de redondear ese perfil, porque cuando tú ingieres un producto saludable, quieres que esté a buena textura, quieres que sea agradable al paladar y quieres sentir esa indulgencia que te da un producto normal, ¿no? Que antes no era tan saludable como ahora. Entonces, esa es una de nuestras fuerzas. Luego también viene un poco ligado en regulatory, ¿no? Depende del país donde lo vayas a lanzar. Entonces, bueno, pues nuestro network que tenemos mundial, pues también nos ayuda a saber adaptar. Depende del país de donde quieras lanzar, y bueno, es el servicio de acompañamiento que damos a nuestros clientes, nuestros nuevos clientes, estas startups que nos llaman. Entonces, bueno, pues al final nos encantan los retos y con todo nuestro know-how y nuestra expertise vamos a por ello. Rubén, entiendo que el contacto entre la gran empresa que produce los alimentos y la empresa que desarrolla tecnología relacionada con los alimentos es esencial, ¿no? De cara a mirar para el futuro. Sí. Claro, estamos en Valencia, ¿no? Que es uno de los pilares de la dieta mediterránea, ¿no? Entonces, siempre que estoy aquí me viene a la cabeza que somos un buque insignia en la salud para el mundo, ya, ¿no? A través de la alimentación. Realmente no hay evidencias tan grandes que existen hoy en día en el campo de la bioquímica nutricional como que la dieta mediterránea nos sienta bien, ¿no? Entonces, siempre me pregunto que tenemos un plus de exigencia mayor de cómo vamos a conseguir seguir haciendo esto a futuro, ¿no? Y la bioquímica nutricional es un campo que está a las puertas de una gran revolución por los conocimientos científicos que estamos acumulando, ¿no? Entonces, qué triste sería que no fuéramos capaces a aprovecharnos nosotros de esa oportunidad científica y de esas necesidades reales, ¿no? Porque por un lado tenemos un ecosistema científico-técnico con los grupos de investigación, con los centros tecnológicos en este país que son formidables. Son equipos talentosos que saben de todas las ramas, ¿no? Que la bioquímica nutricional está desarrollando en el mundo. Y por el otro lado tenemos un consumidor que tiene unas necesidades brutales.
Es decir, un consumidor que tiene cierto sobrepeso, que tiene deficiencia de omega 3, que tiene un montón de cosas que no le va a permitir, no hoy, que relativamente bien va a vivir, sino que no le va a permitir una vejez saludable, ¿no? Entonces, nosotros hemos intentado enfrentar ese desafío a través de aplicar la innovación con las startups, porque creemos que son vehículos de transferencia de tecnología formidables al mercado, ¿vale? Y junto con ellas somos capaces de hacer ciclos más rápidos de cómo la innovación llega. Ahora bien, dos dificultades que estamos teniendo, ¿no? Y una muy básica, que es que en este país todavía no nos tomamos la transferencia de tecnología demasiado en serio. Es decir, en los centros tecnológicos, grupos de investigación, las OTRIs, los fondos de inversión dedicados, todavía estamos un poquito en las fases iniciales de cómo se hace esto. Necesitamos poner el esfuerzo ahí, ¿no? Entonces, cómo tú haces un ingrediente de innovación vinculado a esto, tiene que ver con que hay una adopción de la innovación por parte de consumo. En gran consumo no somos muy innovadores, María. Nuestro portfolio no está lleno de innovaciones radicalmente distintas. Seguramente por unos canales de venta que no los demandan tampoco, o un consumidor que no espera que en su supermercado existan ciertas cosas, ¿no? Con lo cual hay que trabajar con un conjunto de startups que desarrollen el campo online para desarrollar toda esa base, ¿no?, de ciencia y tecnología aplicada al mundo de suplementación y los complementos, para que el consumidor pueda tener una ventana a un mundo de opciones y que podamos trabajar con ese consumidor en la adopción de esa innovación. Y luego ya vendrá el gran consumo cuando éste esté consolidado. Pero para abastecer a ese mercado también se necesitan industrias. Una startup tecnológica, esto no es software, esto no es una cosa que se hace plug and play y a funcionar, ¿no? Se necesita inversión del país en procesos de transferencia de tecnología a escala industrial, y estamos hablando de 5, 10, 15, 20 millones, que cuando tú tengas un ingrediente con las pruebas clínicas desarrolladas, multicentro, todo ok, podamos empezar a fabricar a una escala superior, ¿no? Entonces, queda mucho trabajo por hacer en este país para poder desarrollar esto. Nosotros, con nuestro programa My Food Well, en colaboración con el fondo InnoHealth, lo que buscamos es unir todo esto. Tenemos un fondo de 50 millones, tenemos el vertical de nutrición, podemos invertir hasta 2 millones por proyecto y vamos a ser muy demandantes de que España ayude a los 2, 3, 4 proyectos que tengamos y hagamos crecer la relevancia en este país de la bioquímica nutricional y los avances que están por venir. Claro, es que yo creo que tenemos que cambiar el concepto de lo que es nutrición en cuanto a relación con la tecnología, ¿no? Y también el valor añadido, tengo la impresión, ¿no? Porque las grandes inversiones siempre han ido a las farmas, o sea, a la farmacología, ¿no? A lo que te tomas cuando ya estás enfermo, y se espera de un fármaco que tenga un valor añadido muy grande, con lo cual se espera un desarrollo de una biotech que desarrolla un producto farmacológico muy rápido y muy alto. Entonces, en el mundo de la nutrición es distinto, o sea, quizá lo conozco poco, pero es un gran reto, pero yo creo que también es una gran oportunidad de negocio, ¿no? Y quizá los investigadores tenemos que aprender cómo hacerlo y cómo proteger la propiedad intelectual asociada, que en muchos casos ni siquiera se consideraba propiedad intelectual. No sé si me equivoco. Sí, o sea, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado está cómo introducimos esa capa de ser conscientes desde el punto de vista de la investigación básica de cuáles son las posibilidades de transferencia de tecnología futura que pueden tener los proyectos, ¿no? De forma que, digamos, que lo antes posible se empiecen a integrar algunos procedimientos, ¿no? De forma que, oye, pues cuando haya algo que sea interesante, pues ya la oficina de transferencia o digamos el propio investigador ya vaya trabajando de una determinada manera y además vaya integrando ya ciertas herramientas que le permitan protegerse, ¿no? A nivel de, oye, pues vamos a tratar de protegerlo, solicitar una patente o vamos a tratar de encapsular este conocimiento. O sea, yo creo que esto sin duda es un elemento que ya está empezando a producirse, pero todavía queda. Y luego es cierto que muchas veces en la investigación más inicial todavía no hay un campo de aplicación concreto, ¿no? Entonces es verdad que de forma histórica en España, sobre todo quizás más en Cataluña, que es donde la transferencia de tecnología se ha producido más, estaban muy focalizados muchos de los desarrollos hacia el mundo más salud puro, ¿no? hacia el mundo de la biotecnología y hacia el sector farma, ¿no? Que es de donde todos venimos históricamente.
que si bien es un mundo que te permite obtener unos retornos muy grandes en caso de llegar al éxito final, tiene obviamente unos riesgos desde el punto de vista de capital riesgo y cualquier punto de vista extremos, ¿no? Solo el proceso regulatorio ya te garantiza que el 99% o más de los proyectos que pasan ya que salen de la universidad van a caerse, ¿no? Simplemente por los riesgos que tiene el proceso regulatorio y los riesgos científicos, ¿no? Entonces, es verdad que hay otro campo que empieza a surgir cada vez más con más fuerza, que es cómo utilizar todo el conocimiento que estamos generando no solamente en el campo de la salud humana regulada como fármacos, sino, oye, hay otros campos que permiten tener unos health claims también muy relevantes y que cada vez más el consumidor empieza a demandarlos, ¿no? Y es ahí donde todo el campo de la nutrición con validación clínica, nutrición, salud, etcétera, está empezando a crecer, y por eso nosotros nos hemos posicionado en este campo, porque al final es un campo bastante gris en el que muchas veces el propio proyecto puede tener distintos productos o la misma plataforma puede emplearse para distintas cosas, y es verdad que este campo tiene una vía al mercado muchísimo más rápida y muchas veces puede ser muy interesante el que los proyectos la conozcan, la sigan, y por eso yo creo que es importante que los inversores estemos abiertos, ¿no? Y que los inversores en salud cada vez más veamos la nutrición como un campo de la propia salud. Ya una pregunta rápida a los tres. El tema del etiquetado, ¿vale? Se está hablando muchísimo últimamente de que para garantizar un buen uso de un producto y conseguir que la nutrición realmente sea saludable, podemos ayudar mucho al consumidor con un buen etiquetado. ¿Qué opináis? ¿Qué cosas estáis haciendo o pensando vosotros que podrían ser adecuadas para que estos productos se utilicen adecuadamente para que sean realmente funcionen, ¿no? en el consumidor final? Bueno, el mundo de los etiquetados genera mucha controversia, ¿no? O sea, nosotros hemos sufrido, entre comillas, pues cosas como Nutri-Score y cosas así que vienen a clarificar y luego la lían más, ¿no? De todas formas, yo no sé si, quizá no tanto, ¿no? Pero yo no sé si hay un cisne negro esperando a la esquina, ¿no? Yo ya, este gesto de mirar el etiquetado, ¿no? Y fijarte, ¿no? Yo ya no lo miro. Le saco una foto y se lo doy a ChatGPT y ChatGPT me dice, ¿no? Entonces, yo no soy capaz de entender cómo los etiquetados van a evolucionar, no en 15, 20 años, no, en los próximos 5, ¿no? Porque por un lado tenemos a la Comisión Europea pues muy rigurosa, ¿no? En qué tipo de información puedes poner tú de carácter nutricional, pero también de carácter ambiental y en el futuro de carácter social respecto a tu producto, pero yo no sé cómo conceptos como la IA van a hacer que el consumidor adquiera la información de ese producto de una manera totalmente distinta. Con lo cual, sé que no te respondo, pero creo que al final el mercado lo mueve el consumidor y el consumidor está a las puertas de una gran revolución en la información y en cómo la gestiona, ¿no? Entonces, cómo eso se enfrenta a cómo elige un producto, me parece que es una de las cosas más fascinantes que van a ocurrir los próximos 5 años. Sí, o sea que dentro de muy poco vamos a tener una IA que nos dice consume alarma. Esto es bueno para ti, ¿no? A mí ya me lo dice. A mí es un friki absoluto de todo esto. Y a mí ya me dice la IA, ChatGPT en este caso, es decir, este producto está bien, pero fíjate que tiene este ingrediente que no es lo que te interesa para el roadmap de salud metabólica que estás trabajando. Sí. Ya me lo dice. Integrado con tus propios biomarcadores de salud, además, y medidos en tiempo real. Que lo tenemos claro. O sea que integramos ese riesgo, ¿no?, cardiovascular y metabólico con la compra en el supermercado. Sí, claramente este va a ser el futuro de la nutrición. Bueno, pues muchísimas gracias. Si queréis comentar alguna cosita más. Bueno, por mi lado, esta mañana teníamos una agenda para ver proyectos. En mi caso, no he podido llegar antes y hay algunas compañías que no he podido reunirme todavía. Entonces, contactadme, hablamos de vuestros proyectos y encantados de buscar otro hueco tranquilamente, que hoy estaba la agenda complicada. Él y yo estamos a vuestra disposición. Exacto. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.